La primera pregunta que yo te haría, como psiquiatra, es ¿qué es para ti un ser humano cuando acaba de nacer? ¿Qué es un bebé? Sencilla la primera pregunta. Muy sencillita. No, hombre, fundamentalmente lo que es un ser, yo diría que es un ser desvalido, ¿eh? Pero con un potencial inmenso, ¿eh? Quizás lo que más ha cambiado en la concepción del bebé en estos últimos años es la idea de lo que es la plasticidad y la potencialidad cerebral de un bebé, ¿no? Antes lo intuíamos psicológicamente, pero hoy en día hay pruebas neurobiológicas de que el cerebro del recién nacido es un cerebro, y esto es importante, que viene programado para entrar en relación, y que es el entrar en relación lo que va a permitir que despliegue sus potencialidades. Dicho de otra manera, el cerebro del recién nacido tiene un potencial inmenso, pero por otro lado tiene la fragilidad propia del ser humano. Es que el desplegar ese potencial siempre va a depender, digamos, del aporte externo. Esto afecta también a la concepción que teníamos antes decíamos todo es social, todo depende de la relación. Luego han venido unos años en los que se ha dicho todo es genético, y hoy también, gracias a la neurobiología, sabemos que ya no se puede hablar de la genética como algo cerrado y predeterminado, de alguna manera que haría que ya en el nacimiento la suerte está echada, sino que hoy hablamos de epigenética porque, digamos, lo que la genética aporta a un recién nacido también es potencial, igual que su desarrollo cerebral es algo que, digamos, la confirmación de las potencialidades genéticas también es algo que va a depender de lo que ahora se llama epigenética, es decir, aquellos aspectos potenciales que necesitan del complemento de la relación temprana, de la relación precoz con el entorno para poder desarrollarse. Por decirlo con palabras más sencillas, todo niño nace con un equipamiento genético y neurobiológico que le va a permitir hablar, pero su lenguaje no está garantizado, es únicamente, digamos, el contacto con el lenguaje que le va a aportar el entorno, fundamentalmente el familiar, lo que le va a permitir desplegar esa potencialidad que estaba, pero que estaba como posible, pero que no estaba garantizada. Entonces, por volver al inicio de la pregunta, ¿qué es un recién nacido? Pues un recién nacido es alguien, yo diría, que ha habido de entrar en relación, porque además es esa relación la que le va a permitir desplegar sus posibilidades. Sin relación no se va a dar ese despliegue. Quizás eso hace pensar inmediatamente en el drama que supone las dificultades de relación precoces que se dan en el autismo, que se pueden dar en otras afecciones neurológicas, por ejemplo, en donde el bebé no dispone ni de la mímica, ni de la gestualidad, ni de la receptividad que le permite entrar en relación. Y eso va a acarrear como consecuencia inmediata que su cerebro, el cerebro de un recién nacido, es un cerebro inmaduro, digamos, no se va a desarrollar, pero el término de desarrollo ahí no es solo psicológico, sino que es también, yo diría, físico. Es decir, un recién nacido necesita establecer circuitos cerebrales, necesita conexiones neuronales, y eso va a ser posible con el aporte del entorno. Algunos investigadores manifiestan que ese potencial se podría resumir en tres facetas fundamentales, tres cualidades que podríamos resumir en la capacidad, una gran capacidad de aprendizaje, una extraordinaria capacidad de aprendizaje, una extraordinaria capacidad de investigación, de crear hipótesis ante los problemas que van sucediendo, y una tercera parte menos explorada, que es la creatividad, ¿no? Un gran potencial que necesita de un entorno de relación, de un entorno donde se crea una relación intersubjetiva, donde se crea una relación en el que a partir del otro se produce un desarrollo.
¿Tú cómo describirías el ámbito donde necesitamos del otro, no solo para existir, sino para desarrollarnos? ¿Y cómo lo describirías? Bueno, en la primera infancia es evidente que es muy necesario, ¿no? Hay investigadores que dicen la inmadurez es necesaria para poder avanzar en una epigenética que nos remonta a toda nuestra memoria de la humanidad, ¿no? Algunos investigadores dicen, bueno, la filogénesis recapitula la ontogénesis, hay un debate sobre eso. Me gustaría conocer tu opinión al respecto de una inmadurez que parece que nos hace ser más inteligentes que otros animales por causa de esa inmadurez, por causa de esa necesidad de relación. Bueno, yo creo que ahí se junta, ¿no?, lo que es la perspectiva de la evolución, lo que sabemos de la evolución del ser humano, y se junta también la perspectiva de la comprensión de lo que es el desarrollo precoz desde una vertiente más psicológica, ¿no? Por remontarnos a los clásicos, Freud ya definió, digamos, las características del psiquismo inicial como un psiquismo que se caracterizaba por término que ha sido traducido de diferentes maneras, pero de alguna manera el psiquismo de un ser desvalido, es decir, que necesita del otro, digamos, para sobrevivir y para desarrollarse, ¿no? De alguna manera eso coincide un poco con los hallazgos, lo que es la evolución del cerebro humano. En algún momento en la humanidad de los homínidos se encuentra con bebés que nacen más inmaduros que hasta entonces y más cabezones, si se me permite la expresión, con un cerebro enorme, cada vez más grande, pero por otro lado más desvalidos, ¿no? Es decir, que el periodo de dependencia postgestacional del ser humano es un periodo de desvalimiento, ¿no? Bien. Entonces, ¿Dejamos de ser desvalidos en algún momento? Dejamos de... Bueno, es Quiero decir, sí. yo lo voy a plantear de otra manera sí. la pregunta. Creo que uno de los castigos más duros en un ámbito penitenciario es el aislamiento del ser humano. Creo que no hay castigo peor. Es decir, somos desvalidos de la mirada del otro, del que el otro nos hace existir de alguna manera, yo creo que a lo largo de toda la vida. Sí, bueno, hombre, sabido es, ¿no?, que el aislamiento es una cosa, entre otras cosas, es una forma de tortura, claro. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, sin llegar a esos grados de aislamiento, ahora la pregunta, digamos, que de alguna manera remite a la filosofía existencial, ¿no? Es que alguien puede vivir solo. Es que necesitamos imperiosamente del otro. Yo creo que sí, pero bueno, desde una vertiente más clínica, es que el ideal narcisista de yo me basta a mí mismo es un ideal desmesurado, o la vertiente clínica patológica. Bueno, pues se dice mucho, ¿no?, que vivimos en una sociedad cada vez más narcisista, en el que las personas tienden a ser cada vez más autosuficientes. Yo creo que esa es la paradoja del narcisismo, es decir, que a más autosuficiencia, más dependencia. Entonces, que ese es el rama, digamos, de las personalidades llamadas narcisistas, ¿no?, que se quieren, absolutamente autónomas, pero que sin embargo su gran fragilidad consiste en que están constantemente pendientes del aprecio de los demás, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que no se puede vivir solo. En un bebé es una cuestión de supervivencia, de supervivencia en el sentido de vitalidad, y en un ser, sea un adolescente o sea un adulto, pues seguimos siendo dependientes del otro, aunque a veces no nos guste, o aunque a veces nos gustaría... Incluso Narciso, ¿no? Narciso sí, ve a otro y escucha el eco de la ninfa, sí, que lo percibía como una alteridad, no como el eco de su propia voz,
lo percibía como lo hacen los niños cuando hablan por teléfono y contestan con las últimas palabras, ¿no? Como Hombre, si fuera otro. los que abordamos, ¿no?, lo que se llaman personalidades narcisistas desde una vertiente terapéutica, lo que más llama la atención es un poco yo diría esa esclavitud del narcisista, ¿no?, que se ve obligado, diríamos, a buscar siempre, a engañarse a sí mismo diciendo yo no dependo de nadie, pero como decíamos antiguamente, en el pecado está la penitencia, ¿no?, porque ese yo no quiero depender de nadie, en realidad está desdoblado en lo que busco desesperadamente es que la gente me admire, quede deslumbrada, digamos, con mi presencia, con mi aparición, ¿no? Luego, en definitiva, la aspiración a yo me valgo a mí mismo, en realidad es lo que nosotros llamamos una actitud defensiva, ¿sí?, que está destinada a encubrir, lo haga como lo haga, en definitiva, siempre soy esclavo de la mirada y de la atención ajena. En ese sentido, cojo la última palabra, ajena, lo que es ajeno, ¿no? Lo que sería, creo que hay un momento muy importante en el inicio de la vida para el desarrollo de un ser humano, es poder percibir los límites, los contrastes, lo que hace que haya un contenido y un continente, y sobre todo lo que hace que podamos discernir el negro del blanco, discernir las líneas, discernir los rostros. Creo que me gustaría preguntarte sobre la importancia de las tres dimensiones, es decir, no solo del uno como uno mismo, del otro como el espejo de uno mismo y el de un tercero, ¿no? Sería, normalmente en la estructura familiar es el hijo, la madre y el padre. ¿Qué papeles juegan cada uno de ellos para un desarrollo equilibrado entre dos factores, vamos a ponerlos en dos extremos, ¿no?, el de la presencia y el de la ausencia? De la ausencia que puede llevar al abandono en un extremo como el que has descrito, y el de la presencia que puede llevar, si no es una presencia de calidad, que puede llevar a un exceso de mi niño es mío y por tanto una relación simbiótica, ¿no? De esos dos extremos, ¿cómo describirías que para ti sería una relación equilibrada, ¿no?, de diversas dimensiones? Bueno, desde la perspectiva de nuestra comprensión del desarrollo, es evidente que hay una fase primera y necesaria de dependencia del entorno familiar próximo. Es decir, también es cierto que en la historia de las ideas psicológicas, bueno, pues eso ha remitido fundamentalmente a la madre y menos al padre, ¿no? En el contexto de la psicología tradicional y de la familia tradicional también. Bueno, hoy en día pensamos que no es así, no solo porque la configuración de la familia haya cambiado, sino ya antes, quiero decir que por lo menos el psicoanálisis siempre ha insistido en la importancia del padre como tercero presente desde antes del nacimiento. Bueno, esto habría que desarrollarlo mucho y nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que para quienes estamos convencidos de la importancia de la estructura familiar y para quienes vemos el desarrollo como el resultado de lo que se interioriza en ese marco relacional, y que también estamos convencidos de la importancia de que en ese marco de relación haya matices diferenciales, es decir, la idea es, primero lo que predomina es una relación simbiótica donde todavía el bebé no se da cuenta que depende de la presencia cercana de otra persona, sea madre o padre o sea persona sustituta. Eso va a dar lugar a un segundo tiempo en el que el bebé toma conciencia de la separación y de la ausencia, ¿no? Lo que nosotros llamamos la fase que aparece la angustia de separación, que es muy temprana, y
volviendo a tu pregunta sobre la creatividad, hombre, esto también es pura teoría freudiana, digamos, es en ese hueco, digamos, que hace la ausencia, donde el bebé muy temprano tiene que empezar a imaginar representaciones, a hacer fantasías que llenen esa ausencia. Por tanto, es puro Freud, ¿eh? La idea era que se puede imaginar que lo primero que imagina el bebé, decía él, es la satisfacción alucinatoria, es decir, me imagino que recibo, inicialmente en términos sensoriales, aquello que me falta, ¿no? Entonces, ¿qué imagino? Pues imagino lo que he hecho en falta, ¿eh? El segundo matiz es que obviamente, si eso es cierto, si lo que se puede alucinar, imaginar, fantasear es algo ya vivido, obviamente lo ya vivido va a ser determinante, en el sentido de que si lo ya vivido es gratificante, lo que se va a imponer a la mente es el reproducir experiencias de satisfacción, mientras que si lo ya vivido es tremendo, por resumir, pues lógicamente lo que se va a imponer en esas representaciones es algo, se puede decir, desagradable desde el punto de vista sensorial, doloroso desde el punto de vista afectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente eso lo resume el refranero, ¿no? De lo que se come se cría. Y obviamente que las primeras experiencias de intercambio sean satisfactorias o no, va a depender que el mundo representacional, que el mundo psíquico inicial del bebé, pues tenga una naturaleza agradable o tenga una naturaleza amenazante. Hay una cosa muy bonita en esto que dices de Freud, que está en el propio lenguaje. El propio lenguaje nos dice que la palabra deseo, desiderare, venía de que no estaba lo sideral, que era el astro, y entonces la luna, ¿no? Y considerar era cuando el astro estaba presente, ¿no? Cuando está ausente, deseo; cuando está presente, considero, ¿no? Y ahí está toda la parte, por un lado simbólica y por otro lado, si queremos decir, diabólica, ¿no? De la separación. Me gustaría que me contaras un poquito qué experiencias en tu carrera profesional has tenido en el que tanto el bebé como la madre, como la relación te han sorprendido. ¿Qué experiencia relatarías tú de decir, ahí va, esto no me lo esperaba del ser humano, me ha fascinado, ¿no? Sí, hombre, el ser humano puede ser sorprendente de muchas maneras y en diferentes momentos de su peripecia vital, ¿no? A mí me parece que como profesional del trabajo con niños y adolescentes, quizás para mí uno de los grandes momentos es el descubrimiento del bebé. Del bebé en tanto que ser extraordinariamente listo y extraordinariamente predispuesto, lo he dicho antes, a entrar en contacto, ¿no? Hombre, esto ya lo intuían las abuelas, ¿no? Cuando asesoraban a la madre que tenía su primer hijo y decían aquellas cosas de: a los bebés hay que hablarles desde que nacen, porque lo oyen todo y lo entienden todo y te conocen muy rápidamente, y sabe que estás ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Lo sorprendente del asunto es que, bueno, ver un bebé recién nacido, ver un bebé de días o de semanas, pues la verdad es que es un espectáculo porque te da la sensación de alguien que está muy atento a lo que pasa alrededor y que está grabando todo lo que pasa. Y en principio te dice, va, no puede ser, ¿no? No puede ser, es la chochez de las abuelas la que hace afirmar esas cosas y tal. La gran sorpresa es que cuando el bebé se ha convertido en objeto de estudio desde el punto de vista de la observación científica,
ha superado todas las expectativas que teníamos, ¿no? Hoy en día hay experiencias sobre las capacidades sensoriales de los bebés, ¿no? Las capacidades lingüísticas. Capacidades lingüísticas de las que se podría hablar largo y tendido, ¿no? Con 1000 ejemplos que ya no son intuiciones, sino que son hallazgos de los investigadores, ¿no? Por ejemplo, que un bebé muy chiquitín de semanas, ¿no? Es capaz de discriminar sonidos lingüísticos tan cercanos como la P o la B o la D, está ya comprobado, ¿no? Es también apasionante cómo lo han comprobado los investigadores, ¿no? No quiero extenderme mucho, ¿no? Pero al final los grandes descubrimientos dependen del talento de gente que es capaz de descubrir cosas con mecanismos relativamente sencillos, ¿no? Sí. Por ejemplo, con los bebés, ¿no? El procedimiento que se ha utilizado es el de la succión, ¿no? Es decir, un bebé cuando se aburre chupetea, ¿no? Y cuando está atento fija la mirada y deja de succionar, con lo cual es el mecanismo que se ha utilizado para estudiar la capacidad de atención y los ciclos de atención prácticamente de recién nacidos, ¿no? Entonces es apasionante, ¿no? Cuando ves como un bebé frente a una... Bueno, primero, eso ha permitido descubrir que cuando uno dice esto, pero son datos de observación científica, no son intuiciones que puedan tener un sesgo ideológico, ¿no? Lo que voy a decir es que cuando se ha descubierto que a los bebés les interesa mucho más la voz femenina que la masculina, primer punto, por esto, ¿no? Porque su grado de atención es superior, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, se ha descubierto también que entre las voces femeninas la que más llama su atención es la conocida, es la de la madre. Tercera cosa que se ha descubierto es que les atrae mucho más la voz espontánea de la madre que la voz monótona de esa misma madre. Es decir, si la madre les lee un texto, no es lo mismo que si se dirige a ellos con las modificaciones de tono, de secuencia, de frecuencia que tiene el lenguaje de una madre que habla a su bebé, que por cierto también se ha descubierto que espontáneamente todas las madres modifican su estilo de lenguaje para hablar a su bebé, ¿no? Entonces, claro, cuando ves... ¿Cómo se traduciría el motherhood que dicen esa terminología, ¿no? Que se utiliza para el motherness, ¿no? El lenguaje maternal, ¿no? Sí. ¿Cómo lo traducirías? Bueno, lo que han explorado los lingüistas es que eso tiene características universales. Es decir, que una madre no dice qué niño más guapo, dice mi niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas modificaciones de cambio de secuencia, de repetición de sílabas, de modificaciones tonales, etcétera, etcétera, son universales y son espontáneas. Es decir, ninguna madre hace durante la gestación un cursillo sobre cómo voy a hablar a mi bebé, ¿no? Sino que surge espontáneamente. Bueno, esto llevaría lejos en el sentido de qué es lo que el bebé percibe de la voz materna en el periodo fetal, si eso tiene que ver en su mayor sensibilidad a esa voz ya conocida antes del nacimiento, bueno, en fin. Pero si nos remitimos a hechos, y volviendo a la capacidad de discriminación auditiva que tiene, por ejemplo, el bebé, el hecho es que cuando a una madre se le dice con entonación de lenguaje natural, repítale a su niño una secuencia de sílabas, por ejemplo, ba 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 ba. La madre repite eso con su entonación, eso le interesa al bebé un cierto tiempo y al de poco tiempo se aburre y desconecta. Pero sí, con la misma melodía, la madre en vez de decir ba ba ba, pasa a decir da da da, inmediatamente, aunque no cambien ni el ritmo ni el tono, el simple hecho de modificación fonética hace que un bebé de pocos días o de escasas semanas automáticamente se fije en ese pequeño dato sensorial, ¿no? Eso es lo que hace, y está en el descubrimiento de los lingüistas, que precozmente cualquier bebé tiene la potencialidad de aprender correctamente cualquier lengua. Pero al mismo tiempo. Es interesante, ¿no? Esa plasticidad que tiene. Pero, sin embargo, lo que va a hacer a partir del año o 2 años es
quedarse únicamente con los fonemas, con los sonidos que escucha, y es lo que hace que progresivamente ya ningún niño pueda aprender cualquier idioma sin acento. Entonces, más pasada la pubertad, ¿no? Sí, no, se va perdiendo progresivamente. Hombre, lógicamente hay diferencias individuales, ¿no? Porque todos, los lingüistas, por ejemplo, muy frecuentemente son políglotas que prácticamente tienen capacidades universales. Pero a lo que nos lleva eso es, de alguna manera, la pregunta era sorpresa. Sorpresa es la capacidad de relación con la que nace un bebé humano. Y en negativo, doloroso es comprobar que hay niños que por razones diversas pierden esa capacidad de relación, y que eso puede ser una hipoteca severa para su desarrollo ulterior. Voy a hacer la última pregunta, muy sintética. Por todo lo que me cuentas, tengo la impresión de que el ser humano nace con un gran espíritu de exploración de lo desconocido. Lo has descrito como que de repente se aburre y de repente quiere algo nuevo. Es nuestro deber como seres humanos que están una generación por delante, su entorno, de darle al bebé con aprimoramiento ese mundo desconocido, ese mundo donde hay un equilibrio entre el hábito y lo novedoso, ¿no? Hombre, a ver, a mí me asusta un poco, es que creo que no es lo que preguntas, pero esta pregunta podría llevar al terreno de cómo podemos hacer para que los bebés desarrollen todavía más su potencial, y nos podrían caminar un poco hacia cosas de ciencia ficción en el sentido del adiestramiento precoz, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no, o sea, yo creo que al final a un bebé hay que darle lo que pide, no en el sentido de satisfacer todos sus caprichos, sino en el sentido simplemente de estar atento a su curiosidad. Yo creo que en este momento hay una función muy estudiada y cuya importancia para el desarrollo ulterior es trascendental, que es lo que llamamos la atención compartida. Es decir, que hay que responder a las expectativas del bebé, pero hay que crearle también nuevas expectativas. Y de alguna manera, entre la curiosidad del bebé y la creatividad de la persona que está enfrente, ahí tiene que surgir la apertura hacia lo que es el mundo y lo que el mundo ofrece, que es mucho, y que los bebés vienen preparados para recibirlo. Yo creo que lo que yo diría, puesto que hay que terminar, es que al final es muy importante dedicar a un bebé el tiempo que necesita, y que no siempre en el mundo actual, cuando determinadas circunstancias familiares no ayudan, pues es un área en el que esa respuesta que el bebé necesita debería ser particularmente mimada y favorecida y facilitada cuando una situación familiar, por ejemplo, no da de sí, no da abasto para poder ofrecer a un bebé lo que necesita. Pues muchísimas gracias, Alberto. Vale. Un placer escucharte. Gracias.